Buenos días. ¿Me escuchan correctamente? Sí, Gilbert, todo correcto. Qué bueno. Bueno, gracias Jessica por la presentación y por la introducción que nos has dado el día de hoy. Pongo mi cámara para que me pongan cara. Soy Gilbert Araujo. Bueno, ya veo por los nombres de algunos asistentes que nos conocemos algunos, bien sea por algunos trabajos que hemos realizado juntos o por la interacción que tenemos por redes sociales o los grupos de WhatsApp que estamos intercambiando constantemente información sobre los sistemas de gestión, sobre la mejora continua, novedades que tenemos en este medio, en este sector de conocimientos que tanto aporta a las organizaciones. El día de hoy lo que nos reúne es lo relacionado con la planificación y ejecución de las auditorías. Bien, nos vamos a fundamentar en la guía para auditorías de sistemas de gestión ISO 19011. Antes de iniciar la presentación, quiero mostrar mi percepción de este proceso, en la auditoría como un proceso dentro de las organizaciones. La organización es como un auto que va por una carretera. La carretera es la estrategia, ¿sí? Y pues se encuentran obstáculos y uno de esos obstáculos es que eventualmente oscurece y no podemos ver bien la estrategia. ¿De qué sirve la auditoría? Pues la auditoría es el equivalente a los faros, a la luz del auto que permite ver la carretera, cómo va el auto y poder tomar decisiones en esas circunstancias, en esa situación de oscuridad. La auditoría como proceso da luz a quienes toman las decisiones sobre cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles y aquellas oportunidades que se pueden dilucidar en la ejecución del proceso, en el desarrollo del negocio. Y pues de las áreas de estudio que tienen los sistemas de gestión, pues la auditoría es donde más me ha gustado desenvolverme, donde más he trabajado y que, bueno, le tengo bastante cariño a este proceso, más allá del simple conocimiento o el tema relacionado con una labor. Bien, y pues bajo esa percepción, pues hemos desarrollado esta agenda en la cual nos dice, primero tenemos una importancia de los conceptos básicos, o sea, qué concepto debemos manejar para poder entender el contexto de la auditoría. Allí pues nos vamos a concentrar en temas de definiciones, en términos de definiciones. Vamos a hablar de los principios de la auditoría, que ha venido evolucionando y que ahora tiene un componente de siete principios, los cuales vamos a analizar uno a uno. Vamos a hablar de las competencias necesarias para realizar auditorías, qué perfil deben tener los auditores. Vamos a hablar de las habilidades y técnicas para la ejecución de las auditorías, las 4 etapas para realizar una auditoría exitosa. Luego hablaremos de las buenas prácticas que garantizan el éxito de la auditoría y finalmente vamos a ver las ventajas y beneficios de usar plataformas tecnológicas como ISOTools, que finalmente lo que es una herramienta para todos los responsables de los diferentes aspectos de los sistemas de gestión, y hoy nos concentraremos en la auditoría, cómo la plataforma ISOTools nos va a ayudar a planificar y ejecutar las auditorías y hacer seguimiento a los resultados de la misma. Bien. Sin más, entramos ya en materia. Lo primero que tenemos que contextualizar es qué es una auditoría. Bien, la auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia objetiva y evaluar objetivamente para determinar en qué medida se cumplen los criterios de auditoría. Esta definición pues, nos trae ciertas claves en las que debemos ahondar, en las que debemos precisar. Primero que nada, que es un proceso.
¿sí? Un proceso es un conjunto de actividades que transforman entradas en salidas. Por lo tanto, esta auditoría va a interactuar con el resto de la organización mediante las entradas, es el desempeño de los procesos. El desempeño de los procesos y la evidencia que se tiene de ese desempeño de los procesos, con documentos, con declaraciones, con testimonios, con estados de la infraestructura. Esas evidencias son entrada del proceso de auditoría, se ejecutan un conjunto de actividades que la vamos a analizar a lo largo de esta presentación y luego como salida tenemos un informe de auditoría y una presentación de ese informe de auditoría. Dentro del informe de auditoría, pues existen un conjunto de hallazgos en los cuales vamos a hablar de conformidades, o no conformidades. Esto para limitarnos a los términos que se utilizan en la guía ISO 19011. No obstante, podemos tomar en cuenta que hay, por buenas prácticas y por el valor que agregamos los auditores a las organizaciones, otro tipo de hallazgos en los cuales podemos hablar de fortalezas, podemos hablar de oportunidades de mejora, y podemos hablar de la el tan discutido término que son las observaciones. Digo, este último término digo que es muy discutido porque entre especialistas pues hay un debate importante. Saber si es que las observaciones son o no son resultados de las auditorías y si esto es válido o no es válido. Esto pues se lo dejo a criterio de cada uno. Particularmente yo utilizo las observaciones bajo la premisa de que si no atiendes ese hallazgo, le digo a mis auditados, esto se puede convertir en una no conformidad. ¿Por qué no lo declaro ahora mismo como una no conformidad? Porque no tengo evidencia suficiente o porque el tiempo no me da para poder llegar a una conclusión final. No obstante, hay una probabilidad de que esto se convierta en una no conformidad. Esa al menos es mi percepción personal y es como lo asumo, es como lo comunico. Lamentablemente no existe una posición definitiva de la ISO respecto a este tipo de hallazgos. No obstante, es utilizada por muchos auditores. Bien, las claves de esta definición es que es sistemático. ¿Qué significa? Que no es aleatorio, es ordenado, es planificado y programado. ¿Sí? Esto no surge de la casualidad, esto surge de un trabajo que se hace desde el programa de auditoría en donde se definen cuál es el propósito de la auditoría, qué es lo que queremos buscar. Esto lo vamos a ver más adelante, de un plan en el cual se establecen unos objetivos, unos alcances, unos criterios y un cronograma de auditoría. Luego tenemos como clave de esta definición que es independiente. Esto es muy, muy importante porque aquí radica gran parte del éxito de la auditoría. Un auditor debe ser imparcial y no pertenecer al área que está siendo auditada. En términos de la norma, un auditor no debe auditar su propio trabajo. Bien, esto es muy importante porque finalmente el área en donde nosotros nos encontramos, si nosotros nos involucramos en en la ejecución de ese proceso, pues atentamos contra uno de los principios de la auditoría, que es precisamente una actuación imparcial. Eh, Esto también es muy discutido, puesto que las organizaciones que son muy pequeñas no tienen muchos recursos como para decir, no, es que voy a escoger a alguien que no esté involucrado dentro de los procesos de realización para poder ejecutar la auditoría. Pues bien, ahí está la opción de contratar externamente un auditor. Al ser un proceso, se convierte en un proceso contratado externamente, el cual se controla por medio de las competencias de los auditores. Bueno, esto ya es un tema de enfoque de procesos que podríamos ver a mayor profundidad cuando trabajemos los procesos. Pero finalmente, lo que tenemos que buscar es esa independencia. Si de verdad no tenemos esos recursos y debemos
depender de las mismas personas de la organización para realizar la auditoría, pues se pueden buscar mecanismos para asegurar la independencia. Por ejemplo, la dualidad, es decir, si alguien va a ejecutar un proceso de auditoría que existe y que esté relacionado con el trabajo que se esté realizando, que exista otro que haga de contraparte para poder asegurar la independencia. En el caso de que se seleccione un proyecto o una actividad donde el auditor interno esté relacionado con el proceso, pues esa contraparte le va a servir para poder generar esa independencia. Es un proceso documentado. Esto es muy, muy importante, que se debe mantener y conservar información documentada. Esto pues se ha discutido también mucho. La documentación ha sido un tema de mucha discusión. Hay organizaciones que le sacan el cuerpo a los sistemas de gestión porque hablan de que hay mucha documentación. Esa es una de las principales críticas. Incluso se han hecho análisis de productividad, que si entre más documentos haya dentro de la organización, menos productiva es. Bien, eso queda en la palestra para la discusión. No obstante, para la auditoría nosotros debemos tener un método de trabajo y ese método de trabajo debería estar acordado con las partes involucradas, en este caso el gestor del programa de auditoría, el auditor líder, el equipo auditor y el cliente de auditoría. Y finalmente se debe dejar evidencia de la ejecución de las auditorías. Bien, esto pues le da una fortaleza al proceso de auditoría, además que es un elemento esencial en su definición. Bien, también tenemos los criterios de auditoría y es que un proceso de auditoría es una evaluación, como lo dice su definición. Y esos criterios de auditoría son los que nos permiten ver el desempeño de los procesos y poder compararlos. Y al hacer esa comparación es donde surgen los posibles resultados, en este caso manifestados como hallazgos de conformidad, no conformidad y todos los demás que hemos conversado en esta definición. La fuente que utilizamos fue la ISO 19011 del 2018. ¿Para qué nos sirven las auditorías? Lo primero que nos sirve es para verificar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. La capacidad de los procesos es un requisito de las normas, bien sea porque hablamos de capacidad de suministrar productos conforme con los requisitos, que es la ISO 9001, para cumplir con la confidencialidad, integridad y disponibilidad cuando hablamos de la ISO 27001, cuando hablamos de sitios de trabajo seguros y saludables cuando hablamos de la 45001 y etcétera, etcétera, etcétera. Todas las normas tienen un propósito y la auditoría tiene como propósito a su vez, valga la redundancia, verificar la capacidad que tienen los procesos para alcanzar esos resultados que está esperando la organización sobre el sistema en cuestión. Bien, también nos permite evaluar fortalezas y debilidades del sistema de gestión para la toma de decisiones. Esto es una información muy importante para la alta dirección. Nos permite detectar oportunidades de mejora continua, tanto para la organización como para el diseño del sistema de gestión. Esto es muy importante. Cuando somos auditores, no solamente debemos verificar que lo que se dice en el sistema de gestión, bien sea en sus documentos o lo que nos están dando por testimonio, es lo correcto, sino también si hay un diseño correcto del sistema de gestión para poder aportar valor a la organización y a sus partes interesadas. Se debe ejecutar, también sirve para ejecutar el seguimiento de la eficacia de las acciones que está tomando la organización, de sus proyectos. Se permite identificar problemáticas y corregir generando planes de acción. También permite hacer seguimiento y medición sobre la gestión estratégica de una organización. Recuerden que la gestión estratégica pues define unos lineamientos estratégicos, unos objetivos y unos indicadores, pero es importante que haya una mirada crítica a ese diseño de estrategia, a la ejecución de la estrategia, a los resultados obtenidos, de manera de que los estrategas de la organización, la alta dirección, pueda tener una retroalimentación sobre sus intenciones, ¿bien? Y permite conocer el desempeño de una organización para su control y adecuada gestión de riesgos y oportunidades. Estos son, pues, las razones por las cuales se realizan una auditoría y yo quiero agregar algo más. La auditoría
garantizan transparencia, transparencia en los procesos, en los proyectos, en las transacciones, ¿sí? Y la transparencia es un valor que se está poniendo muy en boga, puesto que los sistemas de gestión de cumplimiento, los sistemas de gestión antisoborno, están tomando mucha fuerza en el mundo de las organizaciones, al punto de que podemos descartar organizaciones por su capacidad ética. Bien. Luego que tenemos la definición de la auditoría y sus beneficios, hablemos un poco de las competencias de los auditores. Recordemos que las competencias en general en los sistemas de gestión se determinan por 3 factores: educación, formación y experiencia, tomando en cuenta que hay una diferencia entre educación y formación. La educación y la formación fundamentalmente son procesos de aprendizaje, pero la educación se hace por la academia formal, llámese escuelas, instituciones tecnológicas, universidades, esos son los que dan educación. Y formación tiene que ver con lo que en muchas partes de Latinoamérica e incluso algunos lugares en Europa se le llama capacitación, es decir, las acciones complementarias para mejorar el conocimiento de las personas que tienen ya una educación. Bien, en este caso quiero destacar que está la educación formal, que podemos encontrar técnicos profesionales de una disciplina, o podemos encontrar, por ejemplo, la necesidad de que, por ejemplo, los auditores líderes tengan un posgrado. ¿Bien? Esto, de hecho, esta estructura que estamos viendo actualmente, la saqué del anexo de la ISO 19011 del año 2002, que ya luego lo sacaron de los anexos y desapareció. A mí me parece que es una tabla que explica muy bien cómo se pueden definir las competencias de los auditores. En este caso, pues incorporamos desde ISO Tools lo que es la formación en sistemas de gestión y la formación especializada, diferenciando estas dos. ¿Por qué? La formación en sistemas de gestión son acciones como las que podemos tener ahora. Asistencia a webinar podría ser una acción de formación. Asistencia a masterclass es una acción de formación. Pero también está en la asistencia a los cursos que se ofrecen por diferentes tipos de proveedores de servicios de formación, en la cual podemos hablar, por ejemplo, para un auditor interno o el auditor del equipo, 16 horas en normas de gestión y sus actualizaciones. 16 horas para aprender los requisitos de norma de la 27001, de la 9001, 14001, etcétera. 16 horas en indicadores de gestión. Es importante que los auditores comprendamos que los indicadores de gestión es más que un simple dato. Es una construcción que se debe hacer, se deben construir los indicadores en función a los objetivos de la organización, y estos tienen unas variables, y estas estructuras debemos analizarlas de manera de que cuando se aporten esos datos desde los procesos contribuyan con el propósito de la organización. Pues esa formación la debemos recibir. Debemos recibir formación como auditor interno, que hay una diferencia importante entre los requisitos de norma y los de auditor. ¿Por qué? Porque en los requisitos de norma nos dicen, bueno, qué es lo que debemos cumplir, pero como auditor recibimos formación específica sobre elaborar el programa de auditoría, el plan de auditoría, cómo ejecutar la auditoría, cómo hacer las entrevistas, cómo determinar si hay conformidad o no conformidad, si hay una no conformidad, cómo escribir las no conformidades y cómo confeccionar el informe de auditoría. Todo eso se aprende mediante la formación. Bien, para los auditores líderes, pues siempre están los mismos requisitos del equipo auditor, más otros requisitos. Tenemos las 16 horas en normas de gestión. También es importante que conozcamos aspectos como gerencia estratégica y también cómo enfocar la mejora continua. Esto por medio del Lean Manufacturing, Six Sigma, bueno, cualquiera de las metodologías que pululan en el mercado. También es recomendable las 40 horas como auditor líder, que ofrecen muchos organismos de certificación de personas, que es la calificación que se ha reconocido en el mercado para poder hacer esta clase
de formaciones para auditores líderes. Bien, también tenemos formación especializada, que es importante, formación especializada en el campo de trabajo de las normas que estamos auditando y y específicamente de las empresas que estamos auditando. Si, por ejemplo, estoy auditando una metalmecánica, pues debo tener formación especializada en soldaduras, en carpintería metálica, uso de tornos, CNC, pues todos los componentes que son vitales para la operación de la organización. Que si bien no soy el que va a ejecutar esa clase de acciones, bien, pero debo conocer cuándo se está haciendo bien, cuándo se está haciendo mal, cuáles son las mejores prácticas, etcétera. Bien, también debemos ahondar sobre experiencia de auditoría, experiencia en el campo laboral y experiencia en el campo de sistema de gestión. Esas son es una diferenciación que debemos hacer sobre el perfil de las auditorías. Además, la competencia de los auditores. Además de esas competencias duras, también debemos trabajar sobre las competencias blandas, lo que es la conducta ética. La competencia ética es un tema que aparte de los valores que tiene una persona como individuo, también se aprenden. ¿Por qué? Porque debemos tomar en cuenta que la conducta ética va a depender mucho de la cultura donde nosotros nos encontremos. Existen preceptos que se consideran éticos bajo un campo de estudio o un campo de trabajo muy específico. Por ejemplo, la conducta ética de un médico, la conducta ética de un contador. Pues bien, los auditores también tenemos conductas éticas y también existen instrumentos como son los códigos de ética de auditores. Bien, esto pues lo tienen algunos organismos de certificación, también en las buenas prácticas de auditoría nos las mencionan. Coaching, es importante que nosotros nos desarrollemos como coach, o por lo menos conozcamos las herramientas de coach, porque es una herramienta complementaria para el proceso de auditoría, para poder ordenar un conjunto de ideas y apuntarlas al propósito que tiene la organización. Pues nosotros como auditores contribuimos al propósito de esa organización. Liderazgo, es importante tomar iniciativas, aglutinar esfuerzos por parte de nuestro equipo de trabajo como auditores, y también nosotros debemos ser factores de cambio dentro de las organizaciones. Por lo tanto, nosotros debemos desarrollar esa competencia de liderazgo. El trabajo en equipo, es muy importante saber que el auditor no es autosuficiente. Trabaja en equipo por su equipo auditor y también debe formar equipo con su auditado, con el cliente de auditoría, con el gestor de programa de auditoría, de manera de que en conjunto puedan lograr resultados que son de mucho mayor alcance y de mucho mayor valor que el resultado individual. Bien, hablemos de los principios de auditoría. Los principios de auditoría, desde la publicación de la ISO 19011 del año 2018, son 7 principios. En la versión anterior eran 6. Hablemos un poco de cada uno. Hablemos de integridad. Un auditor debe conservar la integridad independientemente de las circunstancias en las que se encuentre. Para ello, pues mediante la experiencia, pues el auditor sabe que ciertas circunstancias puede traerle algún daño, bien sea a la organización o a su persona, pues debe tomar decisiones en función a ello. En la presentación justa debe generar resultados que sean objetivos, resultados que estén basados en evidencia, resultados que estén en el marco, en el alcance de la organización, tomando en cuenta su cultura organizacional y los recursos con los que cuenta. El debido cuidado profesional, un auditor cuando toma una decisión de un hallazgo de conformidad o de no conformidad, o que hace alguna observación o llega a una conclusión, es porque tiene argumentos para poder sustentarlo. Bien, nosotros tenemos que estar constantemente analizando y debemos tener ese debido cuidado profesional a la hora de abordar una auditoría. La confidencialidad es una característica que tienen o un principio que debemos cumplir los auditores, y es una característica que tiene la información con la que nosotros
operamos, y en este caso es que nosotros no podemos divulgar la información, nosotros no podemos vulnerar esa confianza que depositó el auditado en nosotros para decirnos esto es lo que tengo como resultado. Bien, esa divulgación no se puede hacer sino a las autoridades pertinentes, y el tratamiento de la información debe ser tal que si alguna persona tiene acceso, una persona fuera de la relación auditor-auditado, es porque esa persona tiene la autoridad necesaria. Si no tiene la autoridad necesaria, simplemente no debería tener acceso a esa información. Bien, esos cuatro principios es para el auditor como individuo. Bien, ahora vamos a ver para la auditoría como proceso. El primer principio es que debe ser independiente, evitar sesgos, evitar conflictos de interés. Bien, debe estar basada en evidencia. Toda decisión que se tome en una auditoría debe estar basada en evidencia. Si no tienes evidencia suficiente, pues lo puedes dejar, bien sea con el consenso de una observación o un comentario que finalmente sirva de traza para que en un próximo proceso, en la próxima ejecución del proceso de auditoría, se pueda analizar con mayor detalle y finalmente se pueda llegar a una conclusión cuando la evidencia esté completa. Y finalmente, lo que está como principio, y este fue incorporado en la última versión de la ISO 19011, es el enfoque basado en riesgos. Bien, el enfoque basado en riesgos es un tema que desde la publicación de las normas en estructura de alto nivel ha estado en muchas discusiones, hemos estado intercambiando mucha información en ello, hemos publicado webinar al respecto, hemos hecho, bueno, diferentes tipos de actividades para ir aprendiendo este tema del enfoque basado en riesgo, y esto se enfoca en dos tipos de acciones, lo que son la gestión la gestión de riesgo y la gestión de oportunidades. Los riesgos, debemos abordar los riesgos o el efecto de la incertidumbre sobre el objetivo que tiene el auditor, que en este caso es determinar la conformidad del sistema de gestión con los criterios de auditoría, y los riesgos a los cuales exponemos a nuestros auditados. Los auditados, cuando nosotros los estamos auditando, se exponen a riesgos, por ejemplo, de no responder oportunamente al requisito de un cliente. Eso es un riesgo. ¿Por qué? Porque estás atendiendo al auditor. Riesgos un poco de mayor envergadura, que pueden ser un riesgo de un accidente. ¿Por qué? Porque el auditado se pone nervioso y está operando una máquina. Cerca tiene un auditor que está haciéndole preguntas, y si él se mantiene haciendo la operación, puede sufrir un accidente. Nosotros debemos tener esa clase de pensamiento a la hora de abordar una auditoría, y es responsabilidad del auditor de que esos riesgos se controlen. En cuanto a las oportunidades, nosotros podemos encontrar oportunidades, por ejemplo, de aplicar herramientas tecnológicas para fortalecer ciertos procesos, incluyendo el mismo proceso de auditoría. Podemos encontrar oportunidades, por ejemplo, de formación, oportunidades de elaborar o de incluir nuevos procesos dentro de la organización, o de integrar procesos. Esto optimizaría la cantidad de interacciones que tienen las organizaciones. Todas esas son oportunidades que podemos ir encontrando dentro del proceso de auditoría. Bien. Hablemos entonces ahora de los diferentes tipos de auditoría. Encontramos auditoría de primera parte, segunda parte y tercera parte. La auditoría de primera parte son las que hace la misma organización para poder determinar la conformidad de su sistema de gestión. Esto está relacionado a el requisito normativo 9.2 de la mayoría de las normas de sistemas de gestión. Las auditorías de segundas partes se dividen en dos: las auditorías que nos hacen nuestros clientes, o la auditoría que nosotros le hacemos a nuestros proveedores. Esto es un mecanismo de control que está amparado o está establecido por lo menos en la 9001 en la requisito 8.4. Bien, en ese requisito nos dice que nosotros debemos establecer controles, tipo y alcance de controles, para los proveedores y los procesos contratados externamente, y una de las formas de control, o uno de los tipos de control, son las auditorías. Cuando nos hacen las auditorías de los clientes, nosotros debemos considerarlo como una forma
de demostrarle a nuestros clientes que estamos cumpliendo con sus requisitos y especificaciones, por lo tanto está en el marco de la satisfacción del cliente. Si estamos hablando de otros sistemas de gestión, como por ejemplo la ISO 27001, la evaluación de los proveedores es un criterio, es un tipo de control, está amparado en el anexo A de la 27001. Por lo tanto, al nosotros hacer auditorías a los proveedores, estamos cumpliendo con el anexo A de la 27001, o por lo menos con uno de sus dominios. Y así sucesivamente. Ahora, hablemos de las auditorías de terceras partes. Estas auditorías son lo que hacen los organismos de certificación en el caso de los sistemas de gestión con requisitos de norma y de acreditación para aquellos que tienen acreditación, por ejemplo, con la 17025 o con acreditaciones para poder prestar algún servicio. Bien. Hablemos de los métodos de auditoría. Tenemos dos grandes grupos que, dependiendo de la interacción, se pueden dividir con interacción humana o sin interacción humana. Y tenemos también, dependiendo de la ubicación, en sitio o remota. Bien, la primera combinación que encontramos, la interacción, las auditorías con un método de interacción humana en sitio es la que normalmente hemos realizado hasta el momento con los recursos que teníamos hasta hace unos 3 años hacia atrás. ¿Por qué? Hace 3 años hacia acá, pues todas las plataformas vía streaming, todas las plataformas de comunicación por internet, pues nos permiten hacer esta segunda combinación, la de interacción humana remota, que es, bueno, sería una auditoría con herramientas como la que estamos utilizando actualmente para interactuar con nuestros auditados y nuestros auditados del otro lado de la pantalla, que podría estar en Lima, en Bogotá, en Córdoba, en Cataluña, donde se encuentre, nos pueden mostrar información por la pantalla o compartirla por medio de una plataforma tecnológica. Bien, sin interacción humana en el sitio es lo que normalmente hemos hablado de una revisión documental en donde pues, el auditor simplemente se inserta en el sistema, ve cómo opera el sistema por medio de unos documentos, por medio de una información documentada y puede llegar a conclusiones con ese alcance. Y finalmente, sin interacción humana y vía remota, que hoy día vamos a ver un ejemplo de cómo esto puede ocurrir. Esto es posible siempre y cuando haya una buena definición del sistema de gestión, se tenga un diseño correcto y completo del sistema de gestión y que se cuente con plataformas tecnológicas para poder realizar las auditorías. Incluso ya hemos estado en conversaciones para poder generar por medio de inteligencia artificial esta clase de auditoría. Si tenemos un diseño correcto de un sistema de gestión, ese sistema de gestión se cumple con los requisitos que se hayan establecido por medio de ciertos algoritmos. Podemos utilizar inteligencia artificial para poder llegar a ciertas conclusiones de auditoría, por supuesto, en su alcance. Entonces, señores, tenemos que darle apertura a la mente para poder concebir el uso de la tecnología dentro de nuestros procesos de auditoría y, por supuesto, en el alcance de los recursos de cada quien, pues utilizar este tipo de tecnología, puesto que nos lo va a exigir el mercado, nos lo va a exigir nuestro entorno y, sobre todo, una nueva generación de clientes que en la industria 4.0 lo llamamos prosumidores, donde los clientes ya no es solamente el que te compra el servicio o el que adquiere el servicio que tú estás prestando, sino que se inserta dentro de tus procesos para poder establecer prioridades, establecer requisitos de productos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la auditoría se puede dividir en 4 etapas. Etapa de planificación, preparación, ejecución y finalización. Bien, con su seguimiento. Hablemos de la etapa de planificación. En la etapa de planificación es en el momento en que nosotros debemos determinar cuáles son los objetivos de la auditoría,
debemos tener un conocimiento de la empresa, de su entorno, de su mercado, sus antecedentes, una preparación del programa de auditoría. En este caso, recordemos que el programa de auditoría se debe gestionar. No solamente se pueden mencionar temas de auditoría interna, también se pueden mencionar temas de auditorías externas, se pueden mencionar en el programa de auditoría. En el programa de auditoría también se pueden mencionar temas de evaluaciones de segundas partes, en este caso, evaluaciones que nos hacen los clientes o evaluaciones que le hacemos a nuestros proveedores. E incluso en el programa de auditoría podemos involucrar acciones de formación, participaciones en comité, participaciones en actividades extracurriculares que complementen el proceso de auditoría. El programa de auditoría tiene todas las actividades asociadas a la ejecución del proceso de auditoría. El proceso de auditoría no es solamente ir a auditar, el proceso de auditoría incluye también lo que es la mejora del desempeño, las competencias de los auditores, y en las competencias de auditores hay un conjunto de acciones que debemos tomar. Bien, todo esto lo debemos contemplar en el programa de auditoría para ver si tenemos los recursos necesarios para poder ejecutarla, y también debemos analizar los riesgos de no poder ejecutar el programa de auditoría o de no lograr los objetivos del programa de auditoría. La distribución del trabajo, la distribución de los papeles de trabajo y la revisión de la planificación son otros aspectos importantes a la hora de hacer la planeación de la auditoría. En la etapa de preparación es cuando nosotros elaboramos nuestros instrumentos de trabajo, instrumentos como pueden ser cuestionarios, listas de chequeo, saber cómo se despliegan los objetivos, se contextualiza o se hace el análisis de contexto dentro de la organización, se debe asegurar que se tienen disponibles los documentos y registros o la información documentada. También si se tiene conocimiento sobre la aplicación de las técnicas. Aquí hago un paréntesis. Muchas veces vamos a una auditoría en la que el auditado nunca ha tenido experiencia previa con un auditor y por lo tanto no sabe cómo comportarse. Entonces es muy importante que nosotros confirmemos si ellos tienen competencias como auditados, porque los auditados también deben tener competencias. Yo he tenido casos con auditados que no tienen ningún tipo de experiencia y se ponen demasiado nerviosos y no entregan ningún tipo de información. ¿Por qué? Porque están más pendientes de su situación, de cómo enfrentar una situación nueva, que de lograr el objetivo de la auditoría. Pues bueno, nosotros tenemos que asegurarnos de que eso no ocurra, y si no ocurre, poder mejorarlo. También dominar las técnicas, qué métodos vamos a utilizar, la tecnología, los servicios que presta el cliente, debemos comprenderlo bien. Perdón, los servicios con los que cuenta el auditado, los productos que suministra el auditado, comprender el mercado también. Y también debemos conocer la concepción que se tiene sobre la aplicación de las correcciones, la ejecución de las acciones correctivas y el proceso de mejora. Esto es vital. ¿Por qué? Porque al nosotros comprender esa concepción, nosotros podemos saber dónde está contextualizada la auditoría para el auditado. Bien. En la etapa de ejecución tenemos la fase de reunión de inicio o la reunión de apertura, donde establecemos los criterios de auditoría y confirmamos el plan de auditoría. Luego estamos en la subfase de recopilación de datos. Esto se hace mediante entrevistas, observación directa, por medio de compartir datos, la lectura de documentos, y en esta fase es crítica, puesto que ahí es donde recibimos la mayor cantidad de información, no solo información verbal, sino no verbal, en el caso de que tengamos interacción humana, y debemos estar atentos a toda esa fuente de información. Si no hay interacción humana, pues esa recopilación de información requiere que dominemos la tecnología con la cual estamos haciendo esa recopilación de información y comprender bien la estructura del sistema de gestión para poder hacer la recopilación adecuada y poder pasar a la siguiente subfase, en este caso la de análisis y evaluación de la información que nos entregan. En la PPT nos dicen información documentada, pero no solamente la información documentada, también la información que nos dieron como testimonio.
Bien, en ese análisis nosotros hacemos la comparación de la información levantada con los criterios de auditoría y nos permite llevar a la reunión de cierre unas conclusiones que deberían separarse en primero unas conclusiones generales y luego la revisión punto a punto de la norma, las que se pudieron revisar, porque hay veces que por tiempos no podemos cubrir todos los requisitos de la norma y decir, bueno, revisamos tantos requisitos y de tantos requisitos tenemos tantos hallazgos de conformidad y tantos hallazgos de no conformidad. De los hallazgos de no conformidad, pues ya entra en el siguiente proceso, que es el proceso de mejora continua. Bien, ¿qué fuente de información debemos revisar? El seguimiento y medición, tanto del punto de vista técnico como del punto de vista organizacional. Cuando yo digo punto de vista técnico son los recursos de seguimiento y medición, lo que se han llamado equipos de inspección, medición y ensayo, y también lo que son los instrumentos de medición organizacional, lo que son los indicadores, los índices, el seguimiento de estrategias, el seguimiento de procesos, la medición de productos y la medición de servicios. Debemos analizar toda esa fuente de información. Lo que son las condiciones de operación e infraestructura, esto pues lo vemos nosotros cuando hacemos recorridos por plantas, cuando escuchamos las descripciones, cuando vemos las condiciones en las que se encuentran las máquinas, la iluminación y evidentemente la información que la sustente con los procesos, por ejemplo, de mantenimiento de infraestructura. Las observaciones y entrevistas, es decir, cómo nosotros vemos los lugares de trabajo, si los mismos están limpios, ordenados, si los mismos cuentan con información a la mano. En las entrevistas hablamos de los testimonios, del lenguaje no verbal. Bien, la información documentada, procedimientos y registros que nos suministra el auditado y los datos que están en estadísticas que van más allá de los indicadores, sino cómo se agrupan esos datos y se pueden convertir, por ejemplo, en gráficos, cómo se pueden convertir en análisis. Debemos revisar el comportamiento histórico, aspectos como la variabilidad, la estabilidad, la tendencia. Todo eso son elementos que debemos estudiar desde nuestra preparación como auditores con las técnicas estadísticas. Luego, en la etapa de finalización debemos tener una estructura de presentación en la cual damos primero unas conclusiones generales y luego suministramos un informe de auditoría que tiene el contenido que sustenta nuestras conclusiones generales y que le va a permitir al auditado, en este caso, es un elemento de entrada para la mejora continua, para que se tomen acciones correctivas o inician lo que son las iniciativas de mejora. Bien, la planificación, hay etapas preliminar y específica. La preliminar tiene que ver con los programas de auditoría, la específica tiene que ver con cada uno de los planes de auditoría que se van a realizar. En la ejecución tenemos papeles de trabajo, indicadores y hallazgos, y en la final tenemos informes de auditoría. Todos estos elementos se pueden automatizar y lo vamos a ver en la segunda fase de esta charla. Muy bien, en la preliminar debemos tener un enfoque de examen y en la específica debemos conocer los métodos de la organización. Luego debemos conocer cuáles son las buenas prácticas que debe tener un auditor para garantizar el éxito de una auditoría. Debe conocer las expectativas de los grupos de interés, debe conocer los riesgos y oportunidades tanto del negocio como de la auditoría, como del auditado. Debe seguir una senda de auditoría, que esto es información que se va levantando con la auditoría y con el conocimiento previo, revisando informes de auditorías anteriores. Debe conocer las políticas y procedimientos, debe conocer la competencia y la evidencia que tiene la competencia para cada tipo de organización, debe saber cómo se reportan los resultados, debe hacer una coordinación con otro sistema de gestión, si es que va a revisar un solo sistema de gestión o si se va a hacer una auditoría combinada. Debe
encargarse de hacer el plan de auditoría interna y revisarlo en varias oportunidades, y debe hacerse una evaluación de la función de auditoría. Esto es muy importante, que después que terminemos nuestro proceso de auditoría veamos cuáles son las oportunidades de mejora, si abordamos correctamente los riesgos, si aprovechamos correctamente las oportunidades, si existen riesgos y oportunidades para próximas auditorías, y poder suministrar esa información para fortalecer el proceso. Bien, hasta acá está la presentación teórica. Le doy el pase a Jessica para que haga ya la introducción a la fase de práctica.